Aquella mañana Grace se fijó por primera vez en la nueva camisa de su marido. Azul oscuro, con el cuello impecablemente planchado, destacaba del blanco y azul habitual que Ethan había llevado durante los últimos 7 años de matrimonio. Pasó los dedos por la tela maquinalmente cara, de una marca conocida. ¿Desde cuándo compras Hugo Boss?, preguntó Grace, tendiéndole a su marido una taza de café. ¿Cuál es el problema? Ethan se encogió de hombros, sin apartar los ojos del teléfono. Decidí renovar mi vestuario. A mi edad, es hora de parecer más respetable. Grace permaneció en silencio. A sus 42 años, Ethan siempre lucía impecable con cualquier atuendo. Quizá fuera el nuevo puesto. Hacía 3 meses que lo habían ascendido por fin en el bufete y ahora se ocupaba de grandes negocios inmobiliarios. ¿Llegas tarde esta noche? Le puso un plato de tostadas delante. Sí, reunión importante con un cliente. Se apartó por fin del teléfono. No me esperes para cenar. Grace asintió, notando para sus adentros el ligero aroma de un perfume nuevo. Ethan solía ser fiel a una fragancia durante años. Ella le había regalado aquel frasco en su primer aniversario, una fragancia sencilla y amaderada para un hombre de negocios. Ahora olía a algo especiado y complejo. Hacía 7 años que se habían conocido en un acto benéfico. Ella acababa de hacerse cargo de la empresa de construcción de su padre. Él daba sus primeros pasos en la carrera jurídica. Lo que les unió fue la pasión compartida por su trabajo. Ambos podían pasarse horas hablando de contratos y tratos. Ella admiraba su ambición y él apoyaba sus decisiones empresariales. Y entonces algo empezó a cambiar. Quizás cuando su empresa ganó un concurso para urbanizar un barrio entero, o cuando fracasó 2 veces en su intento de ascender. Grace no podía precisar el momento exacto, pero sentía que su matrimonio se estaba resquebrajando. Esa tarde se quedó hasta tarde en la oficina, revisando los informes trimestrales. El teléfono sonó suavemente, un mensaje de su amiga Claire. Hoy he visto a Ethan en el Beluga. No sabía que iba allí. El Beluga era un restaurante elegante en el distrito de negocios. Grace abrió el extracto de la tarjeta de crédito que compartían. Había habido 3 cargos allí en el último mes. Todos a la hora de comer, todos por más de $100. Se reclinó en la silla y contempló la ciudad nocturna desde la ventana. Ropa nueva, perfume diferente, restaurantes caros. Las clásicas señales sobre las que escribían en las revistas femeninas, pero Grace no estaba dispuesta a montar en cólera ni a contratar a un detective privado. Había construido un negocio de éxito no solo por su perspicacia para los negocios, sino también por su capacidad para recabar información. El teléfono volvió a sonar. Claire envió una foto. Ethan saliendo del Beluga, sujetando la puerta a una morena alta con un vestido rojo. Grace amplió la imagen. Audrey Blackwood, la agente inmobiliaria con la que su marido había trabajado en la última operación. Gracias, envió un mensaje a su amiga. Échales un ojo, ¿quieres? Grace sacó de la caja fuerte una carpeta con documentos de la empresa. Parecía el momento de hacer algunos cambios en la estructura de propiedad de los activos, por si acaso. Grace siempre encontró consuelo en la contabilidad. Los números no mentían, no esquivaban, no ponían excusas. Revisando los extractos bancarios, subrayó metódicamente los gastos sospechosos con un rotulador, reservas en el Hilton Inn, el día en que Ethan supuestamente estaba en una conferencia en un estado cercano, facturas de una joyería, cenas regulares en el Beluga. Claire había avisado a través de su ayudante. Habían quedado en el viejo café de la esquina de Maple Street. Grace había elegido deliberadamente una mesa al fondo del local, desde donde podía ver todo el restaurante. «Pareces cansada». Claire se sentó en la silla de enfrente y observó meticulosamente a su amiga. «Mucho trabajo». Grace removió el café frío. «¿Qué has averiguado?» Audrey Blackwood, una mujer interesante, 32 años, nunca se casó.
Obtuvo su licencia de agente inmobiliario hace 3 años. Rápidamente se hizo un nombre en el mercado de propiedades de lujo, especializada en transacciones urgentes, encontrar vendedores que necesitan dinero urgentemente y compradores dispuestos a pagar de más por la urgencia. ¿Qué hay de su vida personal? Se rumorea un romance con un socio casado de un gran bufete de abogados. Terminó hace un año. Él se quedó con su mujer y ella se hizo con una parte del negocio inmobiliario. Grace sonrió descontenta. Parecía que Audrey tenía su propia forma de trabajar, no solo con las propiedades, sino también con los hombres. Por la tarde, se detuvo en el club deportivo donde Ethan se había inscrito recientemente. La recepcionista, una chica joven con un maquillaje brillante, habló con entusiasmo. «Oh, el señor Winters. Claro que me acuerdo. Siempre viene los martes y los jueves. Es un cliente muy motivado. Hace ejercicio con un entrenador personal, cuida su dieta, dice que quiere perder 10 años». Esos mismos días, Audrey Blackwood asistía a una clase de yoga en un gimnasio vecino. ¡Qué sorprendente coincidencia! En casa, Grace escudriñaba los asuntos recientes de su marido, 5 grandes negocios inmobiliarios en 3 meses, y el nombre de Audrey estaba en todos ellos. Comprobó las fechas. Todas las reuniones importantes con clientes coincidían con comidas en el Beluga. El teléfono de Ethan emitió un mensaje. Lo cogió con tanta prisa que casi se le cae la copa de vino. ¿Algo urgente?, preguntó Grace con indiferencia. «Oh, solo cosas del trabajo». Se dio la vuelta, ocultando la pantalla. «Escucha, mañana hay una importante reunión de inversores. Puede que me quede hasta tarde». «Por supuesto, cariño». Notó cómo le temblaba la voz. «Pero no trabajes demasiado». Tarde esa noche, Grace miró viejas fotos en su teléfono. Aquí estaban ella y Ethan en la inauguración de su primer proyecto de construcción. Ella con un traje elegante, él con el brazo sobre los hombros de ella, los dos sonriendo. Y aquí estaba su luna de miel, un picnic junto al lago. Recordó aquel día. Hablaron del futuro, soñaron con construir su propia casa. Por la mañana, un mensaje de Claire. «He encontrado algo interesante en las ofertas de Audrey. ¿Quedamos?» «En el sitio de siempre dentro de 1 hora». Grace cerró de golpe el portátil y miró su reflejo en la oscura pantalla. Algo le decía que hoy iba a enterarse de algo importante. Mientras tanto, debería pasarse por el banco y comprobar algunos papeles más. Al fin y al cabo, su padre siempre había dicho que los negocios consistían en tener una visión completa de lo que ocurría antes de tomar decisiones. Se encontró con Audrey en la recepción del despacho de Ethan. La miró con ojos escrutadores y enarcó una ceja impecablemente delineada. «Señora Winters, qué sorpresa. Ethan no me dijo que se pasaría por aquí». «Decidí sorprender a mi marido», sonrió Grace, fijándose en el costoso collar que Audrey llevaba al cuello. Era exactamente igual al que aparecía en el catálogo de la joyería en la que Ethan había comprado recientemente. El encuentro con Audrey en la sala de espera de su marido no había sido en vano. Grace notó lo nerviosa que estaba, frotándose el collar y echando un vistazo a su reloj. Tras una breve conversación sobre el tiempo, Audrey se marchó apresuradamente, aduciendo una reunión importante. Grace decidió quedarse, aparentemente a la espera de que su marido regresara de una reunión. La secretaria, una anciana señora Baker que llevaba más de 20 años en la empresa, la miró con simpatía por encima de sus gafas. Grace la miró y algo en la expresión del rostro de la anciana le dijo que sabía más de lo que decía. «El señor Winters pidió que no se le molestara», dijo la señora Baker en voz baja mientras Grace se dirigía al despacho de su marido. «Tiene una reunión importante». «Está bien, le dejaré unos papeles para que los firme», sonrió Grace suavemente mientras sacaba una carpeta. Casi había llegado a la puerta cuando oyó sus voces.
la voz alta y ronca de Audrey y el barítono familiar de su marido. Grace se quedó inmóvil, escuchando. «¿Cuánto tiempo puedo esperar? Estoy harta de ser la amante de un hombre casado», dijo Audrey, irritada. «No podemos escondernos en restaurantes y hoteles para siempre». «Cariño, sabes que no es tan sencillo», habló Ethan en voz baja, como si temiera que les oyeran. «Lleva tiempo organizarlo todo adecuadamente. Grace tiene una participación mayoritaria en la empresa. Ella... Me importa un bledo su empresa». Audrey no le dejó terminar. «Sácala de aquí ahora mismo o me voy. ¿Crees que no me doy cuenta de que estás dando largas? ¿Temes quedarte sin sus contactos y su dinero? Estás siendo injusto. Solo quiero que se haga bien». «¿Bien?». Una risa amarga sonó en la voz de Audrey. «¿Mentir a tu mujer es lo correcto? ¿Esconder nuestra relación lo correcto? Sé sincero, ¿vas a dejarla siquiera?». Hubo una gran pausa. Grace se apoyó contra la pared, sintiendo todo helado en su interior. Había estado esperando este momento, reuniendo pruebas, pero la realidad era mucho más dolorosa que la sospecha. «Claro que voy a hacerlo». La voz de Ethan sonaba insegura. «Solo tengo que elegir el momento adecuado. Ella tiene contratos importantes ahora mismo. Si me voy de repente...». «Oh, ¿ahora te importan sus contratos?». Audrey rió con amargura. «¿Y nuestros planes? ¿La casa a la que le habíamos echado el ojo? ¿O has cambiado de opinión?». «No, no lo habéis hecho. La casa es preciosa, y una vez que esté todo arreglado...». «¿Sabes qué?». Había acero en la voz de Audrey. «Te doy una semana. O te decides de una vez y la dejas, o puedes olvidarte de mí. No voy a ser el refuerzo». Grace oyó el sonido de una silla siendo empujada hacia atrás y pasos rápidos. Apenas tuvo tiempo de ponerse detrás de una columna cuando la puerta del despacho se abrió de golpe. Audrey salió corriendo al pasillo, enjugándose las lágrimas. A continuación, apareció Ethan despeinado. «Audrey, espera. Hablemos de esto». «No hay nada que discutir. Es una semana, Ethan. Se acabó el tiempo». Grace esperó a que se calmaran sus pasos antes de permitirse exhalar. 7 años de matrimonio, 7 años de planes y esperanzas compartidos, y así era como terminaba, en el pasillo vacío de una oficina con el aire acondicionado zumbando. Sacó el teléfono y marcó el número de Claire. «Tenías razón con lo de la casa», dijo mirando por la ventana hacia la ciudad nocturna. «Parece que nuestra señorita Blackwood tiene prisa por comprar. ¿Puedes conseguir los detalles del trato?». Al oír la respuesta de su amiga, Grace sonrió. Bueno, si Audrey tenía tanta prisa por empezar una nueva vida, sería de mala educación no ayudarla con ello. Sobre la mesa, frente a Grace, estaban los papeles que Claire había estado recopilando durante los últimos 15 días. Fotografías, extractos del registro de la propiedad, copias de contratos. La historia de Audrey Blackwood iba tomando forma en un curioso mosaico. El primer caso es de hace 3 años. Pasó Claire el dedo por las líneas. La familia Porter vendía la casa tras la muerte de su padre. Necesitaban dinero urgentemente para el tratamiento médico de su madre. Audrey ofreció un trato rápido con un mínimo de inspecciones, muy por debajo del valor de mercado. 2 meses después, revendió la casa con un sobreprecio del 40%. Grace echó un vistazo al papeleo. El plan era sencillo y elegante. Encontrar un vendedor en una situación desesperada, insistir en la urgencia, comprar a precio de saldo y encontrar rápidamente un comprador dispuesto a pagar de más por una casa bonita en un barrio de lujo. Y esto es más interesante. Claire sacó la siguiente carpeta. Hace un año, una aventura con James Harrington, socio de Brown & Partners. Casado, 2 hijos, la clásica historia. Audrey se encargaba de todos sus negocios inmobiliarios. Cuando su esposa sospechó, terminó la relación. Una semana después, aparecieron documentos sobre su fraude fiscal. ¿Chantaje? Oficialmente, un acuerdo de liquidación,
Le cedió una parte del negocio y algunos clientes importantes, todos contentos, sin escándalos. Grace notó para sí misma la profesionalidad con la que Audrey manejaba el papeleo. Siempre había una manera de presionar, siempre un as en la manga. Lo más interesante es el último trato. Claire publicó una foto reciente. ¿Recuerdas la mansión Jenkins? El viejo murió, el hijo está vendiendo a toda prisa, deudas de juego. Audrey ya ha hecho una oferta, muy generosa. Va a comprarla con el dinero de tu marido. ¿De dónde viene la información? ¿Recuerdas a la SRA? Baker, la secretaria de Ethan, lleva 20 años en la empresa, conoce a todos y todo, muy preocupada por ti. Grace miró los papeles de la mansión. Barrio respetable, edificios antiguos, reputación impecable. El lugar perfecto para una nueva vida, excepto... ¿Qué pasa con la geología de la propiedad? Aquí es donde se pone interesante. Claire sacó mapas antiguos. El barrio se asienta sobre un río subterráneo. Hace 30 años hubo problemas de cimentación, hubo que trasladar algunas casas. Luego construyeron un sistema de drenaje y las cosas mejoraron. Pero el año pasado empezaron a reparar el sistema y los Jenkinses están vendiendo la casa a toda prisa, terminó Grace. Saben que pronto habrá problemas. ¿Y Audrey? Al parecer, ella no es consciente de ello. Con demasiada prisa para cerrar el trato. Creo que por primera vez en su carrera puede ser víctima de sus propios métodos. Compra rápida, inspecciones mínimas. Grace golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Se estaba formando una imagen interesante, una belleza ambiciosa, acostumbrada a conseguir todo lo que quería, manipulando a los hombres, utilizando sus contactos y su dinero. Pero en su búsqueda del gran objetivo puede pasar por alto detalles importantes. Averigua todo sobre este sistema de drenaje, reunió el papeleo, y encuentra al ingeniero que trabajó en él hace 30 años. Tengo una idea. Por la noche, tumbada en la cama, Grace miró viejas fotos de Audrey en las redes sociales. Hace 10 años, una chica sencilla de los suburbios, ropa barata, piso modesto. Luego, su primer trabajo en una agencia inmobiliaria, sus primeros tratos exitosos. Encontraba vendedores desesperados, aprendía a presionar con lástima y urgencia. Hizo conocidos útiles, cambió su vestuario, asistió a eventos sociales. Audrey construyó su imperio de forma metódica y calculada, pero en la base de este imperio yacían la miseria y la desesperación de otras personas. Bueno, tal vez había llegado el momento de averiguar qué se sentía al estar al otro lado de un trato urgente. Grace cogió el teléfono y marcó el número de un viejo amigo de la inspección de edificios. Parecía que había llegado el momento de organizar una inspección no programada del sistema de desagüe alrededor de la mansión Jenkins. Las ventanas del despacho de Grace daban al barrio en construcción, su último proyecto. Observó a los obreros que ponían los cimientos del nuevo edificio y pensó en lo importante que era hacer bien el trabajo preliminar. ¿Así que los Jenkins ya han firmado el contrato preliminar? Grace se volvió hacia Claire, que estaba sentada en un sillón de cuero. Sí, Audrey ha dado una señal. Claire extendió la documentación sobre la mesa. He hablado con el agente inmobiliario de los Jenkins. Ya han encontrado una nueva casa en Florida y quieren cerrar la venta cuanto antes. ¿Y el ingeniero? Howard Stevens, el mismo que diseñó el sistema de drenaje hace 30 años. Ahora está jubilado, pero ha aceptado hacer una consulta. Según él, el sistema necesita una revisión a fondo. Sin ella, vamos a tener graves problemas de cimentación en 1 o 2 años. Grace sacó viejos planos del barrio. El río subterráneo del que todos se habían olvidado no había desaparecido. Seguía socavando los cimientos de las casas, lenta pero inexorablemente. Esto es lo que haremos. Empezó a hacer anotaciones en el plano. Primero, organizaremos una inspección no programada del sistema de drenaje. Mi amigo de la inspección ya está listo para intervenir.
Cuando encuentren infracciones críticas, iniciaremos un procedimiento para avisar oficialmente al vecindario. Pero eso va a llevar tiempo, frunció el ceño Claire. Y Audrey tiene prisa por hacer una compra. Exactamente. Cuando haga el pago inicial, nos aseguraremos de que la inspección se filtre a la prensa local. ¿Recuerdas a Mike Donovan del City Herald? Le encantan las historias sobre promotores y funcionarios irresponsables. ¿Y los Jenkins? Ya han vendido la casa y estarán fuera. No tienen nada que perder. Grace deslizó el portátil hacia ella. Ahora vamos a lo más importante. Necesito que encuentres a los compradores que se vieron afectados por los planes de Audrey. Los que compraron las casas en apuros a precios sobrevalorados. ¿Crees que accederán a hablar? No con la prensa, no lo creo. Pero para una demanda colectiva, Grace abrió un archivo sobre derecho de transacciones inmobiliarias. Especialmente cuando descubran que ahora ella misma está en esta situación. El plan iba encajando como un mosaico. Una inspección no programada, un artículo de periódico, compradores descontentos de transacciones anteriores, y luego un informe oficial sobre el estado del sistema de desagüe y la necesidad de reparaciones urgentes. La casa perdería valor al instante. ¿Y su marido? Preguntó Claire con cautela. Está invirtiendo dinero en ella, ¿verdad? Ethan es abogado, debería entender los riesgos de los tratos no probados. Grace se encogió de hombros, especialmente cuando actúa por emoción. Sacó la tarjeta de visita de Howard Stevens. El viejo ingeniero lo sabía todo sobre el sistema de alcantarillado del barrio. Cada tubería, cada colector. Su informe sería técnicamente impecable. Necesitaremos una investigación formal del suelo. Grace tomó notas en su cuaderno. Algo con términos y gráficos serios. Algo de lo que cualquier abogado se daría cuenta. Esto huele a grandes problemas. ¿Y si Audrey intenta recuperarlo? No puede. Los Jenkins ya estarán en Florida y el pago principal ya se ha hecho. La trampa perfecta es el mismo esquema que ella ha estado usando durante años. Grace miró su reloj. Tenía una reunión con los contratistas en 1 hora y luego una reunión sobre un nuevo proyecto. La vida continuaba, los negocios exigían atención. Ah, sí, una cosa más. Le tendió un pendrive a Claire. Aquí están los archivos de todos los negocios dudosos de Audrey en los últimos 3 años. Dáselos a Mike, que los investigue. Claire recogió los papeles y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Es culpa suya. No puedes construir la felicidad sobre la desgracia de otra persona. Grace permaneció en silencio. Miró la obra donde los obreros estaban echando los cimientos. Todo tenía que estar perfectamente nivelado, o un día las paredes se agrietarían. En la construcción, como en la vida, no hay pequeñeces. Claire pasó la segunda hora sentada en el Café Beluga, echando un vistazo a la mesa de al lado, donde Audrey había quedado con otro cliente. El camarero le ofreció postre por 3ª vez, pero ella se limitó a negar con la cabeza y pedir más café. Finalmente, Audrey se despidió y se dirigió a la salida. Claire, como por accidente, se acercó en el mismo momento y chocaron en la puerta. «Oh, lo siento. Señorita Blackwood, vaya reunión». Claire fingió sorpresa. «¿Está sola esta noche? ¿Dónde está Ethan?» Audrey se puso tensa, pero se recompuso rápidamente. Una sonrisa profesional apareció en su rostro. «Tiene una reunión importante en el juzgado. ¿Y tú estás aquí por negocios?» «Sí, he quedado con un posible vendedor. Una opción muy interesante, una mansión en Riverside, pero el propietario tiene prisa por vender». Claire hizo una pausa. «Aunque probablemente no le interese. Ya tiene suficientes clientes propios, ¿no?» Audrey ladeó ligeramente la cabeza. «Riverside. Es un barrio prestigioso. ¿Y cuánta prisa tiene el dueño?» «Mudanza urgente a Europa. Necesita vender en 1 mes. Solo piden el 70% del precio de mercado». Claire sacó su teléfono con indiferencia.
pero no estoy segura de poder encontrar un comprador tan rápido. El papeleo está limpio, la casa está en perfecto estado, pero esas sumas... Audrey se mordió el labio. Claire conocía esa mirada, la de un depredador oliendo a su presa. ¿Podrías enseñarme las fotos? Solo por interés profesional. Volvieron a la mesa. Claire mostró metódicamente las fotos de la mansión perfectamente restaurada. La gran escalera, la chimenea del salón, el invernadero. Todos los detalles habían sido cuidadosamente elegidos. Grace había supervisado personalmente la preparación de la casa para la venta. ¿Y no hay problemas de papeleo? Audrey hojeó las fotos. Por supuesto. El propietario es profesor y se va a Oxford a dar clases. La única condición es una transacción rápida. Claire le dio un sorbo a su café. Pero me doy cuenta de que es casi imposible encontrar un comprador en 15 días. Audrey golpeó la mesa con los dedos. Claire podía ver los engranajes girando en su cabeza. Barrio exclusivo, venta urgente, beneficio garantizado en la reventa. ¿Y si... Audrey hizo una pausa. ¿Y si a mí también me interesara esa opción? Pura teoría. ¿Te interesaría? Pero yo creía... Claire fingió confusión. Aunque... ¿Por qué no? El barrio es realmente encantador y el precio... ¿Puedo ver la casa? Digamos, ¿esta noche? Claro, organizaré una visita. Claire sacó una tarjeta de visita. Solo te advierto, si decides seguir adelante, tienes que actuar rápido. Estas opciones no esperan mucho. Esa noche informó a Grace de la reunión. Ella escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno. Así que me apunto, asintió Grace a sus pensamientos. Bueno, la casa está realmente inmaculada, especialmente sin saber el estado del sistema de drenaje debajo. Le pedirá a Ethan que financie la compra. Claire estaba segura. Mencioné específicamente su nombre, aludí a vuestros conocidos mutuos. Se dará cuenta de que la información puede llegar a ti y se apresurará a tomar una decisión. Excelente. Grace miró su reloj. Haz que la información se filtre a los otros agentes inmobiliarios, que sepan que la casa está casi vendida. Eso creará más presión. Y yo me pondré en contacto con nuestro amigo de la oficina del inspector de edificios. Ya es hora de preparar el papeleo para la inspección del desagüe. 2 días después, Audrey telefoneó a Claire. Sonaba decidida. Estoy lista para ver el papeleo de la casa, y si todo está en orden, estoy dispuesta a dejar un depósito inmediatamente. Claire sonrió al teléfono. La primera parte del plan había funcionado a la perfección. Ahora solo quedaba esperar a que Audrey se atrapara. Por supuesto, señorita Blackwood. Tendré el papeleo listo mañana por la mañana. Ethan se quedó mirando el extracto bancario, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Casi todos sus ahorros, incluido el dinero de la venta de acciones y la bonificación del último caso que había ganado. Audrey se sentó frente a él y dejó sobre la mesa los papeles de la mansión. Es perfecta, le enseñó las fotos de la casa. Este precio en Riverside es una auténtica ganga. En 6 meses podemos venderla por al menos un 30% más. Ethan estudió los papeles. Todo parecía inmaculado. Historial de propiedad limpio, reformas recientes, barrio de lujo. Pero la cantidad, casi todos sus ahorros de 10 años en el trabajo. No entiendo por qué se vende tan urgente y barato. Se frotó el puente de la nariz. Se lo expliqué. El propietario se muda a Oxford. Necesita dinero rápido para instalarse en Inglaterra. Audrey le puso la mano en el hombro. Cariño, esta es una oportunidad única en la vida. Este es nuestro hogar, nuestro futuro. Ethan miró el reloj. Pronto llegaría la hora de comer. Grace solía llamar a esa hora. Refunfuñó ante el pinchazo de conciencia. ¿Y si...? Tartamudeó. ¿Y si Grace se entera de la compra? Quiero decir, ella puede ver el movimiento de fondos en las cuentas. Así que tenemos que actuar rápido, se acercó Audrey. Dejamos el depósito hoy, cerramos el trato en una semana,
y entonces te decides por fin a contárselo todo. Sacó su pintalabios y se pintó los labios desafiante, mirándose en el pequeño espejo. ¿O has cambiado de opinión? ¿Quizá te conformas con ser el marido de una empresaria de éxito? Siempre a su sombra, siempre al margen. Ethan se sacudió como si recibiera un golpe. Audrey sabía dónde golpear. Su perpetua inseguridad, su irritación ante los éxitos de su mujer, su deseo de demostrarse algo a sí mismo. De acuerdo, empujó los papeles hacia él con determinación. Hagámoslo. Audrey sonrió triunfante. Marcó el número del agente inmobiliario. Señorita Donovan, estamos listos para dejar un depósito. Sí, hoy mismo. Tenga listo el papeleo. Esa tarde se reunieron en la oficina de la inmobiliaria. Claire comprobó metódicamente cada firma mientras Audrey golpeaba impaciente el suelo con el tacón. Todo está en orden, dijo finalmente Claire. El depósito ha sido aceptado. Podemos cerrar el trato en una semana. Audrey se apretó contra Ethan. ¿Te lo imaginas? En una semana tendremos nuestra propia casa. Se acabaron los hoteles y los restaurantes. Una casa de verdad para una familia de verdad. Ethan la abrazó torpemente, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Acababa de invertir los ahorros de toda su vida en esta casa, en su futuro. En cuestión de minutos, había tachado 7 años de matrimonio con Grace. Claire recogió los papeles. Le sugiero que no se demore con el pago principal. Ya hay otros postores para la casa, y si no cumplís el plazo... Lo haremos, la interrumpió Audrey. ¿Verdad, cariño? Ethan asintió. Sacó el teléfono. 2 llamadas perdidas de Grace. Tendría que inventar una explicación de a dónde había ido a parar el dinero de la cuenta, aunque en una semana no importaría. Audrey se acurrucó junto a él durante todo el camino de vuelta, haciendo planes para la mansión. Ethan asintió y sonrió, pero una vaga inquietud le corroía por dentro. Algo en todo aquello parecía demasiado perfecto, una coincidencia demasiado afortunada. Pero Audrey ya estaba planeando dónde colocar el piano en el salón y qué cortinas colgar en el dormitorio. Sus ojos brillaban febrilmente mientras hablaba del futuro. Su futuro. Grace eligió una mesa en el centro del restaurante. Había llegado pronto a propósito. Había pedido una copa de vino tinto y ahora estaba vigilando la entrada. Audrey apareció en el momento justo. Impecable traje de negocios, tacones altos, paso seguro. CRE, Winters. Audrey se sentó en una silla. Debo admitir que me sorprende su invitación. ¿De verdad? Grace dio un sorbo a su vino. Y yo que pensaba que hacía tiempo que debíamos haber hablado. Audrey pidió un martini, estudiando el menú con exagerada atención. Sus dedos se crisparon ligeramente, delatando su nerviosismo. ¿Sobre qué? Sobre tu nueva propiedad, para empezar. La mansión Riverside es una elección excelente, barrio prestigioso, buen precio. Audrey se congeló antes de llevarse el vaso a los labios. ¿Estás siguiendo mis negocios? Digamos que estoy atenta a dónde va el dinero de mi marido, sonrió Grace, sobre todo cuando se trata de sus ahorros. Se hizo una pausa. El camarero trajo aperitivos, pero ambas mujeres no tocaron su comida. Ethan es un hombre adulto, dijo finalmente Audrey. Él decide por sí mismo dónde invertir su dinero. Claro que le corresponde. Cómo y con quién pasar su tiempo en hoteles y restaurantes. Grace sacó su teléfono. Bonito collar, por cierto. ¿Regalo de cumpleaños? Audrey tocó el aparato de la joyería. ¿A qué viene esta conversación? ¿Quieres montar una escena? ¿Una escena? Grace se rió. No, no quieres. Solo quiero asegurarme de que sabes en qué te estás metiendo. ¿A qué te refieres? Sobre cómo a veces los buenos negocios resultan no ser tan buenos, especialmente cuando tienes prisa por comprar. Grace hizo una seña al camarero. Más vino, por favor, y un martini para mis compañero de conversación. Audrey palideció. ¿Es una amenaza? En absoluto.
solo un consejo de negocios, de alguien que lleva años en el negocio inmobiliario, sonrió Grace. Por cierto, ¿has comprobado el estado del alcantarillado del barrio? Dicen que puede haber problemas. ¿Qué tipo de problemas? Ocurren todo tipo de cosas. Aguas subterráneas, comunicaciones antiguas, pero tú eres una agente inmobiliaria con experiencia. Seguro que lo has comprobado todo. Grace bebió un sorbo de vino. Aunque, en una transacción apresurada, no siempre se tiene tiempo para una inspección a fondo, ¿verdad? Audrey apretó los puños bajo la mesa. Sé lo que estás haciendo. Intentas asustarme para que me eche atrás en el trato. Pero no funcionará. En una semana, la casa será mía. Y también Ethan. ¿Tuya? Grace enarcó una ceja. ¿Como ese compañero de Brown and Partners? ¿O los otros hombres casados con los que has tenido aventuras? ¿Sabes cuál es tu error, Audrey? Estás acostumbrada a las ganancias rápidas, comprar barato, vender caro, cogerlo todo e irte. Pero a veces la vida da sorpresas. Sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. Aquí están los resultados del último análisis del suelo en la zona de tu futura casa. Tal vez quieras echarle un vistazo, solo para ponerte en antecedentes. Audrey no tocó el sobre. Vas de farol. Puede ser. Grace se levantó de la mesa. Pero dentro de un mes descubriremos quién de los dos es mejor con las propiedades. Mientras tanto, buen provecho. Se dirigió a la salida, sintiendo la mirada de Audrey en su espalda. Fuera, Grace sacó su teléfono y marcó el número de Claire. Ha mordido el anzuelo. Ahora estará buscando información sobre los problemas del suelo. Es hora de empezar la siguiente fase. El sobre contenía hojas en blanco, pero Audrey no lo sabía. Y para cuando empezara a comprobar la información, ya sería demasiado tarde. El dinero estaba depositado, los papeles firmados. Lo único que quedaba era esperar a que saltaran las trampas. La casa olía a café recién hecho y a ese silencio matutino tan especial que solo se produce antes de los acontecimientos importantes. La luz del sol se reflejaba en la mesa de la cocina, donde Grace desayunaba tranquilamente mientras miraba las noticias de negocios en su tableta. Mantenía deliberadamente esta rutina familiar, aunque sabía que hoy sería diferente. El ruido de pasos en las escaleras la hizo dejar la taza a un lado. Ethan bajaba lentamente, bajando con dificultad una gran maleta por los estrechos escalones. Se dio cuenta de que era la misma maleta que habían llevado una vez en un viaje de novios. «Me voy», dejó la maleta junto a la puerta, y aquel golpe sonó como un punto y aparte en sus 7 años de matrimonio. «Lo siento, pero es lo mejor para todos». Grace removió el café lentamente, observando cómo los cristales de azúcar se disolvían en el líquido oscuro. Se había preparado para este momento, lo había repetido en su cabeza docenas de veces, pero la realidad seguía siendo diferente. Más nítida, más concreta, con el olor a café recién hecho y el sol de la mañana sobre la mesa de la cocina. ¿Estás segura de que se trata de nosotros y no de tus ahorros malgastados? Intentó hablar con calma, aunque por dentro todo se apretaba de amargura y frustración. Ethan se sacudió como si hubiera recibido un golpe. Algo parecido a la vergüenza brilló en sus ojos, pero fue rápidamente sustituido por la irritabilidad habitual de los últimos tiempos. ¿Qué tiene que ver el dinero? No puedo seguir viviendo así. Siempre a tu sombra, siempre el número 2. ¿Te das cuenta de lo que es ser el marido de una empresaria de éxito? Con todo el mundo hablando de tus logros. Se paseaba nervioso por la cocina, sorteando sillas. Su caro traje parecía arrugado, como si hubiera dormido en él, y su pelo, habitualmente inmaculado, estaba revuelto. Es curioso oír eso después de 7 años de matrimonio. Grace levantó la vista de su taza. Un rayo de sol resaltó unas cuantas canas en su sien. ¿Cuándo habían aparecido? ¿Y a dónde vas a IR? ¿A tu agente inmobiliario de dudosa reputación? No empieces. Se detuvo junto a la ventana, mirando el césped pulcramente recortado.
su orgullo. Audrey me entiende. Me valora no por mi dinero y mis contactos, sino por lo que soy. Me hace sentir como un hombre, no como un apéndice de una esposa de éxito. Por supuesto. Grace sintió que sus labios se doblaban en una risita amarga. Sobre todo, después de que pusieras todos tus ahorros en su nueva casa. Una muy buena inversión, ¿no crees? Ethan se volvió bruscamente, con el rostro pálido. Compramos esa casa juntos, para nuestro futuro. Tengo derecho a administrar mi dinero. ¿Tu futuro? Grace apartó la taza. Un semicírculo perfecto de carmín permanecía en la porcelana blanca. ¿Y desde cuándo lo tienes? ¿Cuándo empezó a pagar las facturas de su restaurante? ¿O cuando compraste ese collar en la joyería? Muy bonito, por cierto, vi el mismo en un catálogo. ¿Me has estado siguiendo? Su voz se desvaneció en un falsete. No, solo leyendo los extractos bancarios. Eres un pobre conspirador. La próxima vez te sugiero que uses otra tarjeta de crédito. Ethan agarró la maleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No voy a discutir esto. Enviaré los papeles del divorcio a través de mi abogado. Tómate tu tiempo, se levantó Grace, alborotando su blusa impecablemente planchada. Puede que pronto necesites dinero para algo más importante que los abogados. Se quedó inmóvil en la puerta como si hubiera chocado contra un muro invisible. ¿Es una amenaza? No, solo un consejo de negocios, de alguien que sabe de bienes raíces. La puerta principal dio un portazo tan fuerte que la lámpara de araña del vestíbulo tintineó. Grace se asomó a la ventana. Ethan cargaba apresuradamente una maleta en el maletero de su BMW. Audrey esperaba en el asiento del copiloto, golpeando impaciente el salpicadero con sus dedos bien cuidados. Su vestido rojo brillante parecía una mancha chillona a estas horas tan tempranas. El teléfono tintineó en silencio. Un mensaje de Claire. La inspección de edificios empieza a revisar el barrio mañana. Grace se permitió una leve sonrisa. Lo sabía. Ethan volvería dentro de un mes. No a ella, por supuesto, a sus abogados cuando se diera cuenta de en qué se había metido. Pero sería demasiado tarde. El BMW se alejó, dejando huellas de neumáticos en el impecablemente limpio camino de entrada. Grace vio cómo el coche desaparecía al doblar la esquina, llevándose sus 7 años juntos, sus sueños compartidos, sus planes de futuro. Su teléfono vibró en el bolsillo y en la pantalla apareció el nombre de un viejo amigo de la oficina del inspector de edificios. Sí, Tom, ¿está listo el informe? Estupendo. Empezamos mañana. Volvió a la cocina y se sirvió otro café. Iba a ser un día largo, lleno de reuniones y negociaciones. Tenía que comprobar el avance de las obras en el nuevo emplazamiento, reunirse con los contratistas, revisar los presupuestos. La vida seguía, los negocios exigían atención. Y los dramas personales también requerían un enfoque profesional. La casa vacía estaba inusualmente silenciosa, pero ese silencio ya no presionaba, prometía un nuevo comienzo. Grace metió una taza en el lavavajillas, comprobó que la cocina estaba apagada y salió al pasillo. Sus tacones chasqueaban en el suelo de parqué, el ritmo constante de alguien que sabe exactamente a dónde va. El día de la firma de los documentos, el tiempo parecía advertir de problemas inminentes. Pesadas nubes cubrían el cielo, raras gotas de lluvia tamborileaban contra las ventanas de la oficina del agente inmobiliario en la Quinta Avenida. Audrey se agitaba nerviosa con el papeleo, mirando el reloj y consultando el teléfono de vez en cuando, aunque sabía que todas las formalidades estaban cumplidas y que se habían pasado todas las comprobaciones. En la última semana había repasado cada documento 3 veces. La reunión con Grace le había dejado un pozo desagradable. Algo en las palabras de la ex mujer de Ethan sobre los problemas con el sistema de desagüe la había inquietado. Pero los resultados de todas las comprobaciones eran impecables.
El historial de propiedad era tan claro como el cristal, los informes técnicos estaban firmados por expertos autorizados, el estado del edificio estaba confirmado por los informes de inspección. En la espaciosa sala de conferencias, Claire dispuso metódicamente los documentos para la firma, colocándolos en perfecto orden. El contrato de compraventa con una descripción detallada de las condiciones del trato, las escrituras de traspaso con una descripción detallada del estado de la casa, los extractos bancarios que confirmaban el movimiento de fondos. Cada papel tenía su lugar en este rompecabezas burocrático. El vendedor, el profesor James Harrington, se ajustó las gafas de montura fina y miró nervioso el reloj. Su vuelo a Londres salía dentro de 4 horas, y era obvio que los pensamientos del anciano científico rondaban ya por algún lugar de los pasillos de Oxford, no en la oficina inmobiliaria. Ethan se sentó junto a Audrey, golpeando mecánicamente el tablero de caoba con su bolígrafo. Lo que más le preocupaba no era la limpieza jurídica del trato. Con los años de práctica había aprendido a leer entre líneas de los documentos, sino el aspecto financiero del asunto. Casi todos sus ahorros se destinaban al pago inicial. Intentó no pensar en la reacción de Grace cuando viera el extracto de la cuenta, aunque se daba cuenta de que sería imposible ocultar una transacción tan grande. Audrey empezó a firmar los documentos. Las 2 primeras firmas se plasmaron en el papel con seguridad y claridad. Ya había realizado suficientes transacciones como para no ponerse nerviosa en esos momentos. Pero en la tercera página, su mano tembló a traición. Le vinieron a la mente las palabras de Grace sobre los problemas del sistema de alcantarillado del barrio. Audrey se reprendió mentalmente. Una inspección oficial no había encontrado irregularidades, solo las amenazas vacías de una mujer resentida que había perdido el control sobre su marido. Mientras el profesor Harrington se apresuraba a firmar su parte de los documentos, Audrey observó las fotografías de la mansión colgadas en la pared del despacho. El majestuoso edificio georgiano llamaba la atención. Proporciones perfectas, una noble fachada de piedra clara, un césped inmaculadamente cuidado, un camino de entrada bordeado de viejos arces. Ya se estaba imaginando cómo ella y Ethan recibirían a los invitados en el amplio salón, cómo pasarían las tardes de verano en la elegante terraza, cómo empezarían una nueva vida en esta magnífica casa. Claire comprobó metódicamente cada firma, cada inicial, cada anotación de los documentos. Su meticulosidad en esos momentos siempre deleitaba a sus colegas. Ningún detalle escapaba a su atención. Los papeles se apilaban ordenadamente en una carpeta de cuero, convirtiendo un acuerdo multimillonario en un simple conjunto de formalidades legales. Cuando se estampó la última firma en el papel, se hizo un silencio especial en la sala. El momento en que los sueños se convierten en realidad. Claire sacó un manojo de llaves de la caja fuerte. «Enhorabuena por su compra, señorita Blackwood. Espero sinceramente que la casa le traiga felicidad». Audrey apretó el frío metal en la palma de la mano. El peso de las llaves parecía simbólico, igual que su victoria sobre Grace con sus indirectas y amenazas veladas. Ahora Ethan y ella tenían su propia casa, su propio futuro, su propia oportunidad de empezar de cero. Aquella noche descorcharon el champán en el salón vacío. El tintineo de las copas de cristal resonó en los altos techos decorados con elegantes molduras. Audrey, entusiasmada por el éxito del trato, ya estaba planeando la disposición de los muebles, eligiendo la combinación de colores para cada habitación, imaginando futuras reuniones sociales en aquellas magníficas estancias. En el sótano, las viejas tuberías zumbaban silenciosamente, creando un ruido de fondo casi inaudible. En algún lugar profundo bajo los cimientos, un río subterráneo fluía en silencio, socavando lenta pero inexorablemente los soportes del majestuoso edificio. Pero nadie lo sabía aún. Ethan rodeó los hombros de Audrey con el brazo y miró el jardín nocturno a través de los enormes ventanales.
Intentó no pensar en el hecho de que todos sus ahorros estaban ahora invertidos en esta casa. Algo en el fondo de su mente le decía que el trato parecía demasiado perfecto, demasiado fácil. Pero el champán y la alegre sonrisa de Audrey le ayudaron a ahogar esas dudas. En su despacho, al otro lado de la ciudad, Grace recibió el mensaje de que el trato se había cerrado. Colgó el teléfono con calma y se acercó a la ventana panorámica para contemplar las obras de su nuevo proyecto. Los obreros estaban terminando de echar los cimientos, un momento importante en cualquier proyecto de construcción. En sus años en el negocio, había aprendido por las malas que los pequeños detalles no existen. Un defecto pasado por alto, una tubería sin revisar, una negligencia en el papeleo, y en un año el edificio más sólido empezaba a desmoronarse. Marcó el número del inspector de edificios. «¿Tom? Sí, el trato está cerrado. Puedes empezar a comprobar el vecindario». Se oyó un zumbido comprensivo en el auricular. Tom había trabajado con Grace durante mucho tiempo y sabía que nunca hacía un movimiento inútil. Si ella iniciaba un rastreo, significaba que estaban a punto de salir a la luz detalles interesantes. En la mansión, Audrey y Ethan estaban abriendo su segunda botella de champán, inconscientes de que sus sueños de una nueva vida estaban construidos sobre unos cimientos que ya habían empezado a desmoronarse. Aunque ellos aún no lo sabían. Tampoco sabían que algunos tratos eran demasiado caros, aunque parecieran favorables. El despacho de Tom Roberts, inspector jefe de edificios, olía a café y papel viejo. Sobre la mesa había un impresionante informe sobre el estado del sistema de alcantarillado de Riverside, resultado de una inspección de 2 semanas. Grace examinó las fotografías. Grietas en los colectores, signos de encharcamiento, tuberías desgastadas. El sistema se había deteriorado a lo largo de 30 años y el mantenimiento periódico solo se hacía sobre el papel. Tom tamborileó con los dedos sobre la mesa. Es peor de lo que pensábamos. El agua subterránea está erosionando poco a poco los cimientos. Aún no se nota, pero en 1 o 2 años será un problema grave. Sacó un mapa del barrio. La casa de Audrey estaba en el centro de la zona de riesgo. Grace miró los informes periciales, formularios oficiales, sellos, firmas, todo impecablemente organizado. Nadie podía acusar a los inspectores de parcialidad. Por la tarde, el redactor jefe del City Herald tenía copias de los documentos. Mike Donovan, un viejo amigo de Claire, ya estaba preparando un mordaz artículo sobre la negligencia municipal. Una semana después, el informe de inspección era de dominio público. Los agentes inmobiliarios empezaron a recibir llamadas de clientes preocupados. Los precios de las viviendas bajaron. Audrey no era consciente de la inminente tormenta. Estaba ocupada preparando la casa, eligiendo muebles, planeando reformas. El dinero de Ethan se esfumaba a un ritmo alarmante. Grace recibió una nueva visita en su despacho, un joven abogado de un bufete especializado en demandas colectivas. Estudió con interés el papeleo de las transacciones anteriores de Audrey. «El patrón está claro», anotó el abogado en su cuaderno. Compra de propiedades en dificultades, ventas apresuradas, ocultación de información sobre el estado real de la propiedad. Si encontramos un par de clientes afectados más. Grace sonrió. Claire ya estaba trabajando en ello, buscando a gente que hubiera comprado casas a Audrey con problemas menores. Esos mismos problemas solían traducirse en graves gastos de reparación. En el buzón de Audrey apareció un aviso formal de que se había iniciado una comprobación de diligencia debida sobre transacciones anteriores. De momento, una mera formalidad, un procedimiento rutinario. Pero era solo el principio. Tom Roberts estaba preparando un nuevo informe, ahora sobre la urgente necesidad de reparar todo el sistema de alcantarillado del barrio. El coste de las obras ascendía a millones, parte de los cuales correrían a cargo de los propietarios. Grace
reunió metódicamente los documentos, organizándolos en una cadena impecable. Cada papel, cada firma, cada examen era la base del futuro caso. Sabía que en derecho, como en la construcción, no hay nimiedades. Todavía no habían aparecido las primeras grietas en las paredes de la casa de Audrey, pero los documentos ya estaban preparando el terreno para que su vida perfecta se resquebrajara, y las tuberías del sótano seguían zumbando y el agua continuaba su sigilosa acción destructora, mientras el plan de Grace se acercaba lenta pero inexorablemente a su desenlace. El lunes salió un artículo en el City Herald. «Estafas inmobiliarias. ¿Quién se aprovecha de los compradores crédulos?», gritaba el titular. El reportero descubrió metódicamente una historia tras otra. La familia Porter, que vendió su casa a mitad de precio para pagar el tratamiento médico de su madre. 2 meses después, Audrey la revendió con un sobreprecio del 40%. Los nuevos propietarios descubrieron moho en el sótano y grietas en los cimientos. Un matrimonio de ancianos de Jackson que había vendido el piso apresuradamente tras la muerte de su hijo. Audrey les convenció de que el mercado estaba a la baja y debían actuar con rapidez. Un mes después, el piso se vendió por el triple de su valor. Mike Donovan, el autor del artículo, no dio nombres directamente, pero cada caso iba acompañado de documentos, declaraciones, testimonios de testigos. El panorama se estaba poniendo feo. A última hora de la tarde, el teléfono de Audrey no paraba de sonar. Antiguos clientes, socios, conocidos de la inmobiliaria, todos querían saber la verdad. Ella colgó las llamadas, pero los mensajes siguieron llegando. Los primeros visitantes llegaron a la oficina del bufete de abogados. La familia Miller, que compró una casa con goteras en el tejado. El matrimonio Chung, que descubrió grietas en los muros de carga. Todos ellos habían tratado con Audrey Blackwood. Tom Roberts, de Inspección de Edificios, estaba preparando nuevos papeles. La inspección mostró irregularidades sistémicas en la ejecución de los informes técnicos. Las firmas de los peritos figuraban en los informes de inspección en días en que estaban de vacaciones. Las fechas de las inspecciones no coincidían con las entradas en los registros de acceso. Grace observaba el desarrollo de los acontecimientos desde la barrera. Sabía que el gran golpe estaba aún por llegar. Cuando saliera a la luz la historia de la mansión Riverside, cuando saliera a la luz el estado del sistema de desagüe, cuando saliera a la luz el papel de Ethan en la financiación del trato, Claire recogió metódicamente testimonios de los antiguos clientes de Audrey. Cada historia repetía la anterior: venta precipitada, infravaloración, reventa rápida con un importante sobreprecio. Y luego, el descubrimiento de defectos ocultos, reparaciones costosas y litigios interminables. La Asociación de Agentes Inmobiliarios ha iniciado su propia investigación. Demasiadas quejas, demasiadas coincidencias. La licencia de Audrey estaba en peligro. El viernes salió un nuevo artículo, ahora en un semanario económico. El periodista rastreaba la conexión entre los negocios de Audrey y los divorcios de hombres ricos. El panorama era desagradable, una aventura, una compra urgente de un inmueble con el dinero de su amante y la ruptura de la relación tras el papeleo. Ethan vio el artículo por casualidad en el despacho. Se sentó mirando el monitor mientras sus compañeros cuchicheaban detrás de él. Todo el mundo sabía lo de su divorcio de Grace. Todo el mundo sabía lo de su aventura con Audrey. Y ahora todos veían un patrón que se repetía. Y en el sótano de la mansión Riverside, el nivel freático subía lentamente. Los primeros signos eran apenas perceptibles. Una ligera humedad en las paredes, un olor a humedad ligeramente perceptible. Pero eso era solo el principio. Grace dejó a un lado el último número del periódico. Había llegado el momento de poner en marcha la siguiente fase del plan. Tom Roberts ya estaba preparando un informe oficial sobre el estado del sistema de alcantarillado del barrio. Solo quedaba esperar. La casa olía a humedad.
Audrey bajó al sótano, apuntando el haz de la linterna a las paredes mientras las manchas de humedad se extendían cada vez más. El agua goteaba monótonamente en un rincón. Cada día la situación empeoraba. Nuevas grietas en las paredes, tablas del suelo que crujían, cimientos que se hundían. El teléfono dejó de sonar hace tiempo. Tras una serie de publicaciones difamatorias, los compañeros intentaron mantenerse alejados. Los antiguos clientes se unieron uno a la demanda colectiva. La Asociación de Agentes Inmobiliarios no se limitó a suspender la licencia. Inició su propia investigación sobre las dudosas transacciones de los últimos 3 años. En el salón, entre las cajas de pertenencias a medio desembalar, Ethan estudiaba los papeles de los abogados. La pila de papeles crecía día a día. Avisos del banco, citaciones, facturas de tasaciones de fundaciones. Su carrera, antaño impecable, se desmoronaba como un castillo de naipes. Los socios del bufete le llamaron la atención. La redacción era educada, pero el mensaje estaba claro. O renunciaba por su cuenta con su reputación intacta, o se escandalizaría. Demasiada atención mediática, un caso de perfil demasiado alto. Audrey intentó salvar la situación. Llamó a viejos contactos, buscó compradores para la casa, ofreció un descuento sustancial, pero la reputación del barrio estaba irremediablemente dañada. Tras la publicación del informe de inspección del edificio, los precios habían caído a la mitad y nadie quería arriesgarse. El banco envió un nuevo cálculo de las cuotas hipotecarias. Debido a la disminución del valor de mercado de la hipoteca, la cuota mensual casi se había duplicado. Sus ingresos combinados apenas alcanzaban para los pagos actuales, y el coste de reparar el sistema de desagüe se cernía sobre ellos. Por las noches, sentados en la cocina, repasaban las facturas y buscaban una salida. El dinero se esfumaba a un ritmo alarmante. Abogados, conocimientos técnicos, trabajos de reparación. Los ahorros de Ethan se agotaron, sus tarjetas de crédito estaban casi al límite. Para colmo, apareció la prensa. Alguien había desenterrado una historia sobre un socio de Brown & Partners, otro hombre casado, otro negocio inmobiliario dudoso. El patrón se estaba volviendo obvio incluso para los más despistados. Ethan se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia, evitando volver a la húmeda casa con grietas en las paredes. Su relación con Audrey también se estaba resquebrajando, poco a poco, pero se notaba. Recriminaciones mutuas, malentendidos, rabietas por nada. Grace observaba los acontecimientos con tranquilo interés profesional. Sabía que esto era solo el principio. Antes de la vista de la demanda colectiva, en la que surgirían nuevos detalles de las maquinaciones de Audrey. Una investigación de la Asociación de Agentes Inmobiliarios amenazaba no solo con la pérdida de la licencia, sino con un proceso penal. En el buzón de Audrey aparecían cada día nuevos sobres con sellos de bufetes de abogados. La lista de clientes agraviados crecía y la cantidad de demandas iba en aumento. Su otrora impecable plan inmobiliario se estaba volviendo contra ella. En el dormitorio, entre sus pertenencias desperdigadas, relucía el collar de Ethan. Audrey había decidido empeñarlo porque necesitaba dinero para pagar las facturas. La joya que había simbolizado el comienzo de su relación era ahora moneda de cambio. Por la noche volvió a bajar al sótano. El haz de luz de una linterna distinguía en la oscuridad nuevas grietas en las paredes. En algún lugar bajo los cimientos, un río subterráneo fluía silenciosamente, socavando los pilares de su supuesta prosperidad. Al igual que el plan de Grace, el agua hacía su trabajo lenta pero inexorablemente. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de otro agente inmobiliario. Se negó amablemente a vender la casa. Los riesgos para la reputación eran demasiado altos, escribió, y las perspectivas de venta eran escasas. El agua goteaba monótonamente en el silencio de la casa vacía.
Audrey miró su reflejo en el cristal de la ventana y por primera vez en mucho tiempo sintió verdadero miedo. Había construido su imperio sobre la desgracia y la desesperación ajenas, y ahora estaba atrapada en una trampa de la que no había salida fácil. Ethan estaba sentado en un bar no muy lejos de su antigua oficina. Su vaso de whisky se vaciaba lentamente y sus pensamientos volvían a los acontecimientos de los últimos meses. Ya por la mañana había recogido sus cosas del bufete. Los socios habían decidido finalmente romper su relación con él. Una reputación demasiado tóxica, demasiada atención mediática. Delante de él había un periódico reciente con un artículo sobre la demanda colectiva contra Audrey. La lista de clientes afectados ocupaba toda una columna. La lectura de sus historias fue la primera vez que vio la imagen completa de su operación, no transacciones individuales, sino un sistema basado en la manipulación y el engaño. El teléfono vibró en su bolsillo. Otro mensaje del banco. Exigían una garantía adicional sobre la hipoteca porque el valor de la casa había bajado. Ya había gastado todos sus ahorros en el pago inicial y los honorarios de los abogados. Recordó su última conversación con Grace. Entonces la había acusado de abrumarle con su éxito, de ser siempre la segunda mejor. Ahora aquellas acusaciones le parecían ridículas y mezquinas. 7 años de matrimonio pasaron ante sus ojos como los fotogramas de una vieja película. Su primer encuentro en un acto benéfico en el que Grace había hablado de sus planes para la empresa. Ella siempre había apoyado sus ambiciones, se había alegrado de sus éxitos, le había ayudado con sus consejos. ¿Y él qué había hecho? El camarero rellenó su whisky en silencio. En la mesa de al lado, una joven pareja hablaba de la compra de una casa. Ethan sonrió. Él también había creído en las decisiones sencillas y en la felicidad rápida. En casa, ahora en una mansión con grietas en las paredes, Audrey le esperaba. Seguía intentando salvar el día, llamando a viejos conocidos, buscando opciones de refinanciación. Pero su plan solo funcionaba de una manera. Mientras ella fuera el depredador, no la presa. Sacó su teléfono, encontró una vieja foto de Grace. El día de la inauguración de su primer proyecto de construcción. Ella con un traje elegante, una sonrisa feliz, una mirada orgullosa. Y él estaba a su lado, pasándole el brazo por los hombros y sonriendo a la cámara. Sabía cómo alegrarse de su éxito. El camarero trajo la cuenta. Ethan miró el importe. Antes, esos gastos parecían una nimiedad. Ahora había que contar cada dólar. Sus tarjetas de crédito estaban casi al límite. No tenía trabajo. Sus perspectivas eran poco halagüeñas. Su rostro se reflejaba en la ventana, demacrado, con ojeras. ¿Cuándo había envejecido tanto? ¿Cuándo se había perdido en la búsqueda de la ilusión? Fuera lloviznaba. Ethan deambuló hacia el metro, pensando en cómo podrían haber sido las cosas. Si hubiera apreciado lo que tenía, si hubiera visto la diferencia entre una asociación real y un bonito envoltorio, si se hubiera dado cuenta de que el éxito de su mujer no era una amenaza para su ego masculino, sino una oportunidad para crecer juntos. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje del abogado. La primera vista de la demanda colectiva está prevista para la semana que viene. Le llaman como testigo. Los socios de Audrey deben explicar su participación en negocios dudosos. En un vagón de metro, oye hablar a 2 mujeres. Hablaban de un artículo sobre una agente inmobiliaria que se divorciaba de maridos ricos. Ethan se encorva y se sube el cuello de la camisa. Ahora formaba parte de la historia. Otro hombre rico que se enamora de un hermoso cuento de hadas. La oscuridad lo recibió en casa. Otro apagón debido a facturas impagadas. El sótano aún goteaba agua y el salón olía a humedad y moho. Audrey estaba sentada en la cocina, revisando otra ronda de notificaciones legales. Intentó sonreír al ver a Ethan, pero era una sonrisa falsa. Ambos se dieron cuenta de que su historia estaba llegando a su fin. Él subió al dormitorio y sacó un viejo expediente del armario.
Entre los papeles encontró el acuerdo prenupcial de Grace, el mismo que antes le había parecido un signo de desconfianza. Ahora veía en él la sabia previsión de una mujer que había construido su negocio desde cero. Permaneció despierto hasta bien entrada la noche, escuchando el tamborileo de la lluvia sobre el tejado. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, Grace probablemente estaba trabajando en un nuevo proyecto. Ella siempre sabía cómo avanzar sin mirar atrás, y él estaba atrapado aquí, en una casa con goteras en el tejado y cimientos que se desmoronaban. Como una metáfora de su vida, una hermosa fachada que ocultaba unos cimientos podridos. Esta mañana era la primera vez que se atrevía a enfrentarse a la verdad. Sacó una calculadora, contó sus deudas, evaluó las perspectivas. El panorama era desolador, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió extrañamente aliviado. Las ilusiones se habían disipado, solo quedaba la realidad, dura pero honesta. La mañana comenzó con el olor a café recién hecho y el ruido de las obras al otro lado de la ventana. Grace estaba de pie junto a la ventana panorámica de su nueva oficina, viendo crecer su último proyecto, un complejo de apartamentos en un barrio verde. Habían pasado 3 meses desde que concluyó la vista de la demanda colectiva contra Audrey. Todos los periódicos de la ciudad se han hecho eco de la historia. Una exitosa agente inmobiliaria que construyó su negocio sobre las desgracias ajenas se ha convertido en víctima de sus propios planes. La casa de Riverside fue declarada ruinosa y el banco inició el procedimiento de ejecución hipotecaria. Claire trajo correo fresco y una taza de café. Vi a Ethan ayer. Consiguió trabajo como asociado junior en un pequeño bufete de los suburbios. Parece envejecido. Grace asintió, sin apartar los ojos de la obra. El divorcio había sido rápido y tranquilo. Ethan no había reclamado su negocio. Ella no había exigido una compensación por los ahorros que había gastado. El nuevo proyecto había captado completamente su atención. Un complejo residencial con aparcamiento subterráneo, una guardería y una zona de parque. Comprobó personalmente cada fase de la construcción, sobre todo siguiendo de cerca la colocación de los cimientos. Sobre su mesa estaba el papeleo de un nuevo acuerdo. Su empresa se ampliaba y absorbía a un pequeño contratista. Significaba pasar al siguiente nivel, proyectos más grandes, contratos más grandes. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Marcus Shepard, un viejo amigo de Hacienda. Se preguntaba si ella necesitaba ayuda para seleccionar nuevos socios. Grace sonrió. Después de la historia de Audrey, estaba aún más atenta a los detalles. Aquella tarde pasó por delante de su antigua casa. Los nuevos propietarios ya la habían reformado, habían puesto parterres y columpios para los niños. La vida seguía su curso, borrando las huellas del pasado. En la oficina conoció a una joven pareja que quería comprar un piso en el nuevo complejo. Grace escuchó sus planes y observó su sincero deseo de construir un futuro compartido. No solo comprar una propiedad, sino crear un hogar. Claire se pasó por allí al caer la tarde. ¿Has oído las noticias? Audrey se ha ido de la ciudad. Dicen que se ha ido a algún lugar de la costa oeste. Grace se encogió de hombros. La venganza nunca había sido su objetivo, solo restablecer la justicia. Cada uno tenía lo que se merecía. En casa, se sirvió un vaso de vino y salió al balcón. La ciudad se extendía bajo sus pies, centelleante de luces. En algún lugar, los muros de su nuevo proyecto se levantaban, los pisos se elevaban, los planes se materializaban. El teléfono volvió a sonar para recordarle la reunión de mañana. Una pareja de ancianos quería vender su casa para mudarse más cerca de sus hijos. Grace lo sabía. Obtendrían un precio justo y ayuda profesional. Al fin y al cabo, las reputaciones tardan años en construirse y se desmoronan en un instante. Sobre su mesa había un nuevo contrato. Las autoridades municipales le habían ofrecido participar en un programa de renovación de barrios antiguos, un proyecto a gran escala, una gran responsabilidad.
pero estaba preparada. Por la mañana tenía que ir de nuevo a la obra, a comprobar el avance de los trabajos, a reunirse con los contratistas. La vida no se detenía, ofreciéndole nuevas oportunidades y retos. Grace miró su reflejo en el cristal de la ventana. No sentía amargura ni arrepentimiento, solo la serena confianza de una persona que conoce su objetivo y sabe cómo alcanzarlo. En el despacho, en la pared, colgaba una fotografía de su primer proyecto de construcción. Allí empezó todo. Una pequeña empresa, grandes sueños, dificultades sin fin. Ahora tenía experiencia, reputación y un equipo de profesionales. Cierra el portátil y recoge los documentos. Mañana era un día importante. La presentación del nuevo proyecto a los inversores. La vida empezaba de nuevo, pero ahora lo tenía claro. Lo más importante era tener unos cimientos sólidos. En los negocios, en las relaciones, en la vida, las luces del atardecer se encendían en la ciudad. Grace se dirigió al aparcamiento y subió al coche. Había un largo camino por delante, nuevos proyectos, nuevas metas, y ella estaba preparada para ese viaje.